Quiero compartirles sobre el llamamiento de Mateo, y en este caso pensando en que Jesús se fija en ti, Jesús se fija en nosotros. Leemos en Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una de las primeras cosas que observamos aquí es que Mateo se encontraba cerca del lago. En esos tiempos, el lago, el mar de Galilea, era donde la mayoría de pescadores adquirían su ingreso. La gente se reunía quizás a comprar y vender peces. Este estaba realizando su trabajo, recaudando los impuestos de lo que se vendía. Y quizás había más recaudadores ahí. En tres evangelios, tanto en Mateo 9:9 como en Marcos 2:14 y en Lucas 5:27, en ambos se usa la frase de que Jesús ve. Jesús vio a Mateo. En Marcos vemos que dice, él vio a Leví. Recordemos que en la antigüedad a las personas, en este caso a los judíos, muchas veces se les cambiaba el nombre por X o Y motivo, por circunstancia o por diversas situaciones. Lo vemos varias veces reflejado. Jesús a Simón le cambió el nombre por Pedro, inclusive al mismo Abraham, ahora se le cambió el nombre a Abraham, y así. Entonces, en este caso, podemos referirnos a la misma persona. Leví es Mateo. Y también en Lucas 5:27 encontramos la misma frase, que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Algo importante aquí es que los tres evangelios dan énfasis a la acción de Jesús. Jesús vio a Mateo. Y es que el acto de ver es poner su mirada, es prestar atención a alguien. En este caso Jesús vio a Mateo y él lo hizo con una intención propia. Jesús vio lo que hacía Mateo. La mirada no fue hacia los demás publicanos, hacia los demás recaudadores que estaban ahí, fue hacia Mateo. El mismo Evangelio de Mateo relata algo importante, es ver que Jesús se fijó en Mateo. La acción de ver no es solo porque él estaba ahí, sino que era uno de los demás recaudadores. Jesús se fijó en él explícitamente. Quizás muchas personas veían con desprecio lo que Mateo realizaba. Y es de recordar que los judíos no querían a los recaudadores de impuestos porque estos se unieron en ese entonces al pueblo romano y trabajaban para los romanos. En este caso Jesús ve a Mateo y él no lo ve como los demás, él ve a alguien que necesitaba ayuda. Mateo quizás vivía bien, tenía todo, incluso tenía hasta la protección de los romanos en ese entonces. Y es aquí que también vemos el otro énfasis que se da en los tres evangelios. Y es que Mateo escuchó las palabras de Jesús que le dijo, sígueme. Ahora la situación es, Mateo, alguien que en ese entonces lo tiene todo, recaudador de impuestos, bebe bien, tiene posesiones, tiene estatus, la protección del pueblo romano. Él se levantó, lo dejó todo y le siguió. La actitud de seguir a Jesús implica reconocer que necesitamos ayuda, que no importa las posesiones que tengamos, no importa el trabajo, no importa nada de eso. Hay algo que puede estar ocupando el lugar de Dios en nuestros corazones. Y a veces esos ídolos ocupan el primer lugar de Él. No es suficiente solamente tener posesiones. Después de eso encontramos a Jesús cenando en casa de Mateo. Eso lo vemos en el versículo de Lucas 5:29. Ahí Él prepara un banquete. Lo que Mateo hace después de haber dicho seguiré a Jesús es un acto de agradecimiento. Mateo dejó entrar a Jesús y nadie se había fijado en él.
pero ese día Jesús lo hizo. Quizás Mateo escuchó de los milagros que hacía o había hecho el Señor Jesús, sanando a un paralítico, dando la vista a los ciegos. Él lo escuchó. Y en ese día, cuando Jesús se acercó a la orilla y vio que ahí estaba él, Mateo dijo, esta es mi oportunidad. Y yo te digo a ti, no desaproveches la oportunidad porque Jesús se está fijando en ti. Él quiere que dejes aquello que te está impidiendo acercarse a Él y le digas, te seguiré. Porque al final, en Lucas 5:32, Jesús dice, Él vino a sanar a los enfermos. Y no hablamos de enfermedades físicas, a veces sí, pero en este caso, nuestros corazones están enfermos, abatidos, afligidos, y necesitamos a alguien que se fije en nosotros y nos pueda dar ese descanso que tanto necesitamos. No te olvides de Jesús, porque Él se fijó en ti y está esperándote.